Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy con un vídeo que creo que realmente les va a volar la cabeza. ¿Alguna vez han pasado por un momento en el que necesitan desesperadamente un consejo, pero no saben a quién acudir? O quizás han buscado consejo y la reacción de la persona que los escucha ha sido completamente inesperada, hasta el punto de sorprenderlos? Bueno, hoy vamos a sumergirnos en una historia fascinante sobre Kerem y Hande, y precisamente sobre ese momento crucial en el que Kerem acude a Hande en busca de ayuda, y la reacción de ella, bueno, es digna de un guión de película. Prepárense para una montaña rusa de emociones, una buena dosis de suspenso y, por supuesto, lecciones valiosas que podemos aplicar en nuestras propias vidas. Si este tipo de historias que mezclan drama humano con momentos de reflexión les encantan, asegúrense de darle a ese botón de suscribirse ahora mismo para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Vamos a empezar. Nuestra historia comienza con Kerem. Imaginen a Kerem, un joven que hasta ahora ha navegado por la vida con una relativa tranquilidad, un joven que siempre ha tenido claro lo que quiere, o al menos eso creía. Pero, como suele pasar, la vida tiene una forma peculiar de presentarnos desafíos que nos sacan de nuestra zona de confort, de esas aguas serenas que creíamos conocer tan bien. Y para Kerem, ese desafío se materializa en una situación personal y profesional bastante compleja. No es algo que haya buscado, pero ahí está, pesándole en los hombros, robándole el sueño y, lo más importante, paralizándolo. Se encuentra en una encrucijada, incapaz de tomar una decisión, sintiendo que cada camino que mira tiene más obstáculos que promesas. La presión aumenta, las opciones parecen limitadas y el miedo a equivocarse se convierte en una sombra constante. En esos momentos de desorientación, uno busca una brújula, una luz que le indique la dirección correcta, y Kerem, después de darle muchas vueltas, decide que esa brújula podría ser Hande. Ahora, ¿quién es Hande? Para muchos de ustedes, quizás Hande sea un nombre desconocido, pero en el contexto de esta historia, Hande representa algo más que una simple amiga o colega. Hande es conocida por su agudeza mental, por su capacidad para ver más allá de lo obvio, y por una empatía que, si bien es genuina, también está teñida de una sabiduría práctica, casi pragmática. No es del tipo de persona que te dará palmaditas en la espalda y te dirá que todo saldrá bien sin más. Hande es de las que te mira a los ojos, te escucha atentamente y luego te confronta con la realidad, pero de una manera constructiva, invitándote a encontrar tus propias respuestas. Kerem la admira profundamente por esta cualidad, y en su desesperación, ve en ella la única persona capaz de ofrecerle una perspectiva objetiva y valiosa. Así que Kerem, armándose de valor y con el corazón latiendo un poco más rápido de lo normal, decide contactar a Hande. La cita es en su lugar favorito, un café tranquilo con un ambiente acogedor que suele ser un refugio para ambos. Kerem llega con la cabeza llena de dudas, con los argumentos y contraargumentos rodando en su mente como una tormenta. ¿Ha preparado todo, o eso cree él? Ha pensado en cómo exponer su problema, en qué palabras usar para que Hande entienda la magnitud de su dilema. Intenta proyectar una imagen de control, pero la tensión es palpable en su lenguaje corporal, en la forma en que se muerde el labio, en la mirada esquiva. Cuando Hande llega, Kerem ya está esperando con una taza de café enfriándose a su lado. Hande, como siempre, irradia una calma serena. Se sienta frente a Kerem y con una sonrisa amable, le pregunta qué tal está. Kerem, intentando un saludo casual, le dice que está bien, pero su voz traiciona su estado de ánimo. Y es ahí, en ese primer contacto, donde ya se siente una ligera incomodidad, una premonición de que la conversación no será sencilla. Kerem empieza a relatar su situación. Intenta ser conciso, pero la complejidad del asunto hace que se enrede en detalles. Habla de las presiones, de las expectativas, de los miedos. Menciona las diferentes opciones que tiene sobre la mesa, y cómo cada una de ellas le genera una inseguridad paralizante. Menciona el riesgo de perderlo todo, pero también la oportunidad de alcanzar algo grande. Habla de la posibilidad de decepcionar a quienes confían en él, y de la frustración de sentirse estancado. Mientras Kerem habla, Hande lo escucha con una atención casi hipnótica. No interrumpe, solo asiente de vez en cuando, sus ojos fijos en los de Kerem, absorbiendo cada palabra, cada emoción. Después de que Kerem termina su largo y confuso monólogo, hay un momento de silencio. Un silencio que para Kerem se siente eterno, lleno de expectativa. Él espera, con el corazón en un puño, la evaluación de Hande, el consejo que lo sacará de este laberinto. Espera que ella le diga cuál es el camino correcto.
Tóquele de la fórmula mágica. Y entonces Ande habla. Su tono es suave, pero hay una firmeza subyacente que capta la atención de Kerem de inmediato. No empieza con frases de consuelo, ni con preguntas directas sobre las opciones. En cambio, Ande mira a Kerem, una mirada profunda que parece penetrar hasta lo más hondo de su alma, y dice algo que Kerem no se esperaba en absoluto. Kerem comienza: Ande, lo que me estás contando es muy serio, y entiendo la presión que sientes. Pero antes de que hablemos de caminos, de decisiones, de riesgos, quiero que me hables de ti. No del Kerem que cree que debería hacer esto o aquello, sino del Kerem que realmente eres. ¿Qué es lo que tú quieres en el fondo de tu corazón? ¿Qué te hace vibrar? ¿Qué te quita el aliento de una forma positiva? La reacción de Kerem es de pura sorpresa. No esperaba esta pregunta. Él se había preparado para discutir estrategias, para analizar pros y contras, para recibir un diagnóstico de la situación y una prescripción para solucionarla. Pero Ande lo ha llevado a un terreno completamente diferente, a un lugar que él había estado evitando, o al menos relegando a un segundo plano, bajo el peso de las circunstancias externas. Kerem se queda un poco desconcertado. Parpadea un par de veces intentando procesar la pregunta. Él había venido a Ande con una lista de problemas y buscando una solución externa. Pero Ande, con su característica inteligencia, lo ha devuelto a sí mismo. Ha desplazado el foco de las circunstancias externas a la esencia interna de Kerem. Pero Ande, responde Kerem, tartamudeando un poco, yo he estado pensando mucho en lo que es mejor, en lo que es lógico, en lo que otros esperarían de mí. Ande sonríe levemente, una sonrisa que irradia comprensión. Lo sé, Kerem. Y eso es admirable. Es una señal de responsabilidad. Pero a veces, cuando estamos tan enfocados en lo que deberíamos hacer, nos olvidamos de escuchar esa voz interna, esa intuición que a menudo tiene la respuesta más sabia. Lo que parece lógico o correcto para otros, puede no ser lo que realmente te traerá paz o realización a ti. ¿No crees? Esta confrontación directa pero amable descoloca a Kerem por completo. Él se da cuenta de que ha estado tan inmerso en el qué y el cómo de su problema, que ha descuidado el por qué y el para quién. Ha estado operando desde el miedo a la pérdida y la presión del deber, en lugar de desde la claridad de sus propios deseos y aspiraciones. Ande continúa, su voz manteniendo ese tono calmado pero firme. Piensa en ello, Kerem. Si eliges un camino basándote únicamente en lo que otros esperan o en lo que parece seguro, pero va en contra de tu propia esencia, ¿cuánto tiempo crees que podrás mantener esa fachada? ¿Cuánto tiempo durará esa aparente solución antes de que te sientas vacío o resentido? La verdadera fortaleza, Kerem, no viene de seguir ciegamente el camino más transitado, sino de tener el coraje de forjar el tuyo propio, incluso si es más difícil. Y ese coraje nace de conocerte a ti mismo, de confiar en tu propio criterio. Las palabras de Ande resuenan profundamente en Kerem. Comienza a sentir una disonancia entre la imagen que proyectaba y la realidad de sus sentimientos. Se da cuenta de que en su afán por encontrar una respuesta externa, ha ignorado la respuesta más importante, la suya propia. La sorpresa inicial de Kerem se transforma gradualmente en una revelación. Empieza a ver la situación desde una perspectiva completamente nueva. No se trata solo de resolver un problema, sino de entender qué es lo que realmente importa para él en este momento de su vida. El resto de la conversación con Ande toma un giro diferente. Ya no se trata de analizar las opciones objetivamente, sino de que Kerem empiece a explorar sus propios deseos, sus valores, sus verdaderas motivaciones. Ande lo guía con preguntas abiertas, animándolo a reflexionar sobre sus pasiones, sobre lo que lo motiva a levantarse cada mañana, sobre qué tipo de legado le gustaría dejar. Kerem, al principio con dificultad, empieza a abrirse, a desenterrar esos sentimientos que había enterrado bajo capas de pragmatismo y miedo. La reacción de Ande, ese giro inesperado hacia el autoconocimiento, lejos de ser una evasión del problema, es en realidad la forma más profunda y efectiva de ayudar a Kerem. Le está ofreciendo las herramientas para que él mismo encuentre la solución, en lugar de darle una solución que podría no ser la suya. Le está regalando una perspectiva que él mismo podrá aplicar a futuros dilemas, fortaleciendo su resiliencia y su capacidad de decisión. Al final de la conversación, Kerem no tiene una respuesta concreta sobre qué camino tomar. Pero tiene algo mucho más valioso, una renovada comprensión de sí mismo y la convicción de que la respuesta está dentro de él.
La sorpresa inicial se ha convertido en gratitud y en una sensación de empoderamiento. Ha acudido a Ande en busca de un consejo y ella, con su enfoque inesperado, le ha dado un regalo mucho mayor, la oportunidad de descubrirse a sí mismo. Y esa, amigos míos, es la magia de una buena conversación, y de una amistad verdadera. A veces, la persona que nos da el mejor consejo no es la que nos dice qué hacer, sino la que nos ayuda a descubrir qué queremos hacer. La reacción de Ande fue sorprendente porque desafió las expectativas de Kerem, pero al final, fue precisamente esa sorpresa la que le abrió las puertas a una solución más auténtica y duradera. Es un recordatorio de que, en medio de la confusión, es vital hacer una pausa, respirar profundo y preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué es lo que realmente anhela mi corazón? Así que, para resumir nuestro viaje de hoy, hemos explorado la historia de Kerem, quien acudió a Ande en busca de consejo para una situación compleja. La reacción de Ande fue inesperada. En lugar de ofrecer soluciones directas, lo guió a un viaje de autoconocimiento, recordándole la importancia de escuchar su propia voz interior y de tomar decisiones basadas en sus verdaderos deseos y valores. Hemos visto cómo esta sorpresa inicial se transformó en una revelación, empoderando a Kerem para encontrar su propio camino. Espero que esta historia les haya parecido tan intrigante y reveladora como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Alguna vez han estado en una situación similar, donde el consejo que recibieron los sorprendió, pero terminó siendo justo lo que necesitaban? ¿O quizás, han sido ustedes quienes han dado ese tipo de consejo inesperado? Déjenme sus experiencias y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y aprender de sus propias historias. Si disfrutaron de este vídeo y les pareció valioso, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que creen que podrían beneficiarse de esta perspectiva. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, asegúrense de suscribirse a nuestro canal para no perderse más historias como esta, que buscan inspirar, informar y entretener. Haciendo clic en la campanita, recibirán notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Gracias de nuevo por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.